pedirles que por favor abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 1 del libro de, vuelvo a repetir, Hechos. Voy a leer solamente los primeros 11 versículos. Es un episodio del cual la mayoría estamos familiarizados. Y ahora les voy a explicar por qué escogí este pasaje, que es atípico. Usualmente vamos a los evangelios a hablar de la resurrección de Cristo. Verso 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el pueblo dice: amén. Padre, gracias por tu santa palabra y gracias por esto que nos relata este evangelio, Lucas. Y te rogamos que esto lo apliques a nuestros corazones en este día tan especial, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchos lamentablemente se quedan en estas fechas parados en una cruz. La Semana Santa, en líneas generales, se centra en el sacrificio de Cristo. La gente piensa en el Calvario de Jesús, en aquella cruz donde perforaron su cuerpo con clavos, y además de eso, eso fue, adelantado con la tortura y una serie de cosas que le hicieron al Señor Jesucristo, y el viernes estábamos enfatizando el carácter injusto de lo que se hizo con ese hombre. Y lamentablemente, como indiqué, nos quedamos pensando en el Cristo de la cruz y muy pocas veces pensamos que hay un Cristo de la resurrección. Y eso es lo que estamos recordando en la actualidad. Así que existen dos tipos de personas en este asunto: quienes piensan en Semana Santa con un Cristo crucificado y a veces hasta derrotado, y otros que miran que la historia incluye la resurrección del Señor Jesucristo. Pero existe otro, no sé si llamarle defecto, pero otra falla quizás, y es que muchos también nos quedamos pensando en el Cristo resucitado y ahí termina la historia. Pero lo que leemos en este pasaje bíblico es que la obra de Dios no fue la crucifixión y o la resurrección. La historia fue escrita por Dios desde antes de la fundación del mundo. Incluye el nacimiento de Cristo, que es la encarnación
luego la crucifixión, eventualmente al tercer día la resurrección del Señor Jesucristo y luego la ascensión al Padre, a cuya diestra se encuentra en la actualidad intercediendo por los suyos, y también implica el retorno de Jesucristo por su pueblo que es redimido mediante la predicación del Evangelio. Ese es el plan completo. Dios no dejó las cosas a medias. A veces nosotros en la interpretación lo hacemos a media. Este pasaje bíblico envuelve el hecho histórico de la resurrección, pero también incluye la promesa del retorno de Jesucristo. Y esa es la obra que tenemos que tener presente, que cada vez que llega la Semana Santa recordemos entonces que hemos dado por fe nuestras vidas a Cristo Jesús y Él nos promete que un día volverá para llevarnos a las mansiones eternas y estaremos con Él para siempre, el resto de ese tiempo que no tiene límites. Así que es muy interesante que si miramos un poquito a Lucas, que es el autor de este compendio que incluye su evangelio, el evangelio de su autoría. Y notamos que, por ejemplo, hay algunos detalles, y les voy a pedir que se vayan al capítulo 1 de Lucas. Voy a correr un poquito, pero váyanse a Lucas, porque no podemos hablar del libro de Hechos sin entender por qué este hombre escribió el libro de Hechos y también el Evangelio de Lucas. Si ustedes se van hasta el verso 1, nos dice que, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, y escuchen esto, ciertísimas. Me gusta mucho Lucas porque no fue alguien que se dejó persuadir por la opinión de la mayoría. A veces en la actualidad nosotros, cuando se trata de los temas políticos y a veces también religiosos o los movimientos sociales actuales, tenemos esa tendencia de correr donde corre la multitud. Y es por eso que algunos tienen la destreza de manipular las masas y llevarlas en una dirección, porque conocen la dinámica de las masas. Y entonces lo que hacen es saber cómo tocar los botones y saber que cuando se mueve un grupo, los demás siguen. Y de esa manera movemos a la gente. Eso pasó, hablamos el viernes de esto, cuando el Señor Jesucristo fue enjuiciado. Y los fariseos y los escribas dicen que motivaron a la chusma o a la masa de gente que estaba allí a gritar con ellos, crucifícale. Y es interesante que toda esa gente que estaba allí, que habían sido testigos de la predicación de Cristo, habían recibido algunos de ellos milagros extraordinarios. Fueron testigos de portentos que son algo sin precedente en la historia. Y que en ese momento estén siguiendo a esos delincuentes a gritar a voz en cuello, crucifiquen a ese hombre que todos sabían perfectamente que era inocente de los cargos que se le presentaban. Así que notamos eso, tenemos a ver la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en la Alemania nazi, con personas que uno hoy todavía se sigue estudiando cómo es posible que la gente siguió esa política de exterminio, de trabajo sistémico que quería controlar al mundo. Así que tenemos esto de que las masas usualmente siguen a la mayoría y por eso es que son manipuladas. Lucas, sin embargo, y siempre hay personas que no se dejan convencer por la mayoría, Lucas es uno de ellos. Un hombre que no se dejó convencer así nomás por los dichos de los demás. Y no solamente eso, pero tampoco fue uno que descartó de entrada el testimonio de los testigos directos de los eventos en torno a la persona de Cristo, su obra en la cruz y su resurrección. Lucas escribe todo esto cuando ya pasaron los eventos. Pero sin embargo fue un hombre que trató de investigar y no de decir, no creo en lo que me están contando porque me parece demasiado extraordinario. Digo esto porque en la actualidad hay mucha gente que cuando les hablamos del Evangelio y la obra de Cristo Jesús, tanto en la cruz como en la resurrección, y aún la ascensión y el retorno de Cristo, la gente dice, yo eso no me lo puedo tragar. Y entonces lo que estamos haciendo es descalificando el testimonio de los testigos de hace 2000 años atrás. Y luego el testimonio del mismo Lucas, que fue un hombre que trató de investigar de qué se trataba esto. Yo a veces pienso que cuando negamos los hechos de estos documentos, tenemos que juzgar de un acto deliberado de conspiración
masiva en los tiempos del primer siglo para engañar a la posteridad humana, y me parece un absurdo. Podemos aceptar que a lo mejor un grupo pequeño de personas se hayan sentado en algún aposento para, en fin, vendernos una confabulación, una mentira, a la cual ellos se entregaron también. Pero que toda la generación del primer siglo estuviesen estando de acuerdo con esa mentira es una cosa totalmente irracional e imposible de comprender. Así que este hombre entonces no descalificó, como hacemos muchas veces ahora, los testigos que hablaron de las cosas que sucedieron. Otra vez, nos dice el verso 1 que este hombre llegó a la conclusión de que son cosas ciertísimas. No dice ciertas, sino que le pone un énfasis marcado a las conclusiones que él llegó. Fueron cosas ciertísimas. Si usted lo quiere creer o no, eso es asunto de la persona o de la audiencia. Pero para Lucas fueron cosas ciertísimas. La segunda cosa es que son afirmadas por testigos presenciales. Dice allí, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron aún ministros de la palabra. Fueron a predicar estas cosas. Vuelvo a repetir, si tenemos el testimonio de aquellos hombres, o creemos ese testimonio como verdadero y aceptable, o lo rechazamos sin ningún tipo de racionalidad. Y número 3, tenemos a Lucas, que se dedicó a corroborar y a documentar debidamente todo lo que había escuchado, lo que había visto. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, que es el destinatario de este compendio, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. ¿Para qué se tomó este trabajo Lucas? Porque no me cabe la menor duda que tuvo que gastar horas disciplinadas de, primero hacer la investigación, de ir a los testigos, de ir a la gente y tratar de averiguar qué pasó, cuándo sucedió, cómo se dieron los hechos, quién era Jesús, qué clase de hombre era, de dónde vino, y empezar a investigar porque quería documentarse. Luego fue a hablar con los testigos, los discípulos, que ahora serían apóstoles, y también corroborar si lo que decían estos hombres era avalado por los hechos. Y luego tiene que empezar a escribir el compendio. Y este hombre nos dice en este registro que se sentó después de haber investigado, gastó tiempo, disciplina, esmero, para poder informar lo que dice en el versículo 1, cosas ciertísimas. O sea que para Lucas, una vez que hizo la investigación, dijo, no me cabe a mí la menor duda que estos hechos no se pueden negar. ¿Para qué lo hizo? ¿Tanto trabajo? No sé si habrá gastado plata porque habrá tenido que viajar, comer, en fin, sostenerse mientras iba de aquí para allá buscando la información y documentarse correctamente. El tiempo que gastó, a lo mejor perdiendo tiempo para trabajar. El hombre se tenía que ganar la vida. ¿Por qué lo hizo? El verso 4 nos dice, para que conozcas bien, Teófilo, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y es muy interesante eso, porque quiere decir entonces que por inspiración hoy nos llega estas palabras de Lucas para nosotros también llegar a entender y obtener, no dice los hechos que contaron, sino dice la verdad de los hechos. Porque de repente podemos escuchar historias, tradiciones y fantasías o mitos acerca de un personaje llamado Jesús. Pero con Lucas no se juega. Lucas se puso a pensar y a investigar bien. No quería convencerse con la chusma. Y después de investigar dice, lo que quiero contarte es la pura verdad de cosas que son ciertísimas, que no se pueden negar bajo ningún punto de vista. Así que entonces en Hechos capítulo 1, otra vez volvemos para ese pasaje, dice en el verso 1, en el primer tratado, o Teófilo, es decir, el Evangelio que acabo de mencionarles, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y entonces noten ustedes que en esas declaraciones va a hacer referencia a un Cristo resucitado. Por eso es que tomo este pasaje. Para Lucas, Cristo no está en la cruz en Semana Santa.
para Cristo, para Lucas mejor, ¿no? Lucas, en su manera de ver las cosas y de haber investigado, ese Cristo está vivo, venció las ataduras y los dolores de la muerte. Verso 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba. Para ser recibido arriba, tiene que haber salido de la tumba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Noten cuando dice después de haber padecido, hace referencia a la cruz, pero luego apareció Jesús en varias ocasiones, 40 días, más de un mes, aparecía constantemente para dar testimonio que la muerte no tuvo poder sobre el bendito Hijo de Dios. Es algo extraordinario. No logro entender por qué la gente reniega de estos documentos históricos. Yo pienso que hubo mucha gente que odiaba a Jesús, especialmente los que conformaban el clero. Y no me cabe a mí la menor duda que esos hombres habrán estado haciendo el intento desesperado por poder desacreditar cada hombre que daba testimonio de la obra completa de Cristo. Y sin embargo no tenemos un solo documento histórico que desacredite a estos hombres, incluyendo a Lucas, en su testimonio. No se encuentra ni uno. Y la razón es porque no podían refutar, ni siquiera con mentiras, lo que era obvio. Por lo tanto, tenemos hoy nosotros un documento extraordinario que nos lleva a reflexionar en lo que sucedió en la historia. Esto no es un mito. Cristo vive. Cristo venció los dolores de la muerte. Y entonces nos dice el escritor sagrado acá que ese Cristo ha hecho una promesa de volver. Ahora, voy a hacer un paréntesis, porque noten ustedes que en el versículo 6 hay una curiosidad, un desenfado de la actitud de los discípulos de Cristo. Y es una actitud que encontramos muchas veces en la iglesia de hoy. Y es tener curiosidad por cómo se van a suscitar o cuándo se van a suscitar los eventos futuros. No estoy diciendo que no debemos estudiar acerca de las profecías que tienen que cumplirse. Tenemos que hacerlo porque está en la Biblia. Pero a veces perdemos de vista la obra de Cristo y nos concentramos en eso. Y acá encontramos a los discípulos preguntando al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús los para. Dice, a ustedes no les toca eso. Eso es asunto de Dios. El mismo Señor Jesucristo ya indicó, respondió a esta pregunta diciendo, el día en que el Señor termine con todo esto, solamente está en la potestad del Padre. Él solo sabe el día y la hora. Se han escrito libros acerca de especulaciones de cuándo va a volver a Cristo, pero es inútil, es una pérdida de tiempo. Jesús lo que les está diciendo es, no se entretengan en saber cuándo van a suceder las cosas, entreténganse en predicando el Evangelio de Cristo hasta que sucedan esas cosas. Por eso Jesús dice en el verso 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Ok, fenómeno Jesús, pero ¿qué nos toca entonces? Y lo que va a decir en el verso 8 es importante, me seréis testigos. No de lo que va a suceder, sino testigos hoy en el presente de las cosas que hizo Dios a través de Cristo Jesús. La salvación que nos ofrece en la cruz del Calvario y luego la resurrección, que es el sello de victoria de esa obra, la aprobación de Dios del sacrificio de Cristo, y que nos dicen las Escrituras un anticipo de lo que va a suceder con todos nosotros. El Señor dice que nos va a levantar de los sepulcros y vamos a poder entonces ascender a su presencia. Y entonces aparecen dos personajes allí, extraordinarios. Nos dice en el versículo 10 que aparecieron dos varones, dos ángeles con vestiduras blancas. Y entonces les dijeron, ¿qué están haciendo ustedes? Jesús iba ascendiendo y allá se quedaron extasiados mirando el ascenso de Jesús. Y los ángeles le dijeron, ¿qué hacen? ¿Qué cosas están mirando? Este Jesús, que ha sido levantado, haya sido llevado al cielo, dice, volverá otra vez como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué los ángeles dijeron esto? Lo que les están diciendo es, vayan y sean testigos. No entretenga la vista en cosas que no van a hacer absolutamente nada. Lo que vieron, eso es la historia.
Son hechos verídicos, incuestionables. Ahora ustedes bajen los ojos del cielo y mírenlos o pónganlos en los campos donde están las ovejas listas para ser cegadas. Y así es como la iglesia ha trabajado durante estos 2000 años. Hermanos queridos, amigos, ¿qué nos toca a nosotros entonces? Ciertamente considerar la muerte de Cristo, porque es a través del sacrificio de Cristo que recibimos la vida eterna. Luego, considerar de que ese Cristo que fue puesto en un se puede decir un depósito, ¿no?, de cadáver, la tumba, Dios lo sacó con poder de ese lugar. Y ahora ascendió para interceder por nosotros y nos comisiona a seguir contando esta historia con gozo y alegría, porque Cristo está vivo y Él dice, Él ha prometido que va a volver a este mundo para llevarnos a casa. Así que, mis queridos hermanos en Cristo, hagamos eso. No tengamos los ojos distraídos en cosas que no tienen mucho valor, sino que nos dediquemos a hablar con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, toda la gente con quienes el Señor nos permite relacionarnos. Contemos esta historia que es hermosa, la historia que una vez nos contaron a nosotros, para que ellos también vengan a conocer y aceptar al Cristo Jesús, que es el Salvador de las almas. Y si no conoces a Cristo, si no lo has aceptado todavía, no pierdas el tiempo. Yo te animo que aceptes a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, y te sumes a las filas de hombres y mujeres que un día verán volver a Jesús. Lo verán volver, así como lo tomaron las nubes, y podremos irnos para siempre jamás con Él en su presencia. Así que gloria a Dios por este día precioso que hemos recordado a través de las alabanzas, la lectura y este cuadro que nos presentaron los chicos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Padre, muchas gracias. Gracias por la obra extraordinaria que tú has llevado a cabo. Es algo que a veces hasta atenta contra la razón humana. Porque ¿cómo es posible comprender que desde antes de la fundación del mundo, oh Señor, tú preparaste al Cordero, lo inmolaste desde tiempos que son incomprensibles? Y en algún momento decidiste asumir forma humana. Viniste a vivir en pobreza, en necesidad, hasta que, Señor, tu cuerpo fuese clavado en la cruz. Al tercer día, el poder de Dios te levantó de aquella tumba fría. Apareciste a los tuyos, los comisionaste para hablarnos a nosotros, y ellos vieron cómo ascendías a la presencia de Dios el Padre. Y la bendita promesa, Señor, de que volverás otra vez de la misma forma para abrazarnos y llevarnos contigo. Oh Señor, gracias, gracias, porque no habiendo merecido nada de ti, te plujo hacer esto por amor y amor eterno. Te alabamos, oh Señor, porque no eres el Cristo de la cruz, sino el Cristo de una tumba vacía, el Cristo que vendrá por nosotros. Y gracias por una obra tan perfecta. A ti te damos la gloria, te damos la honra, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.